porque aquí vienen las cosas y los pensamientos y las situaciones. Sabemos que Yahshua, el Señor Jesús, llegó el tiempo en que Él terminaba su ciclo. 3 años y medio estuvo en esta tierra enseñando desde que comenzó todo, donde recibió el bautismo de Juan Bautista, y quiere decir vía libre para que desarrollara el ministerio. Sabemos que se tenía que cumplir todas las cosas que estaban escritas acerca de él. Y ustedes recuerdan en la escritura todas las veces que el Señor prohibió de que se diera a luz el conocimiento de quién era él. Y estuvo como en oculto. Hasta que llegó el día. Llegó el día en que él mandó 2 discípulos a la aldea de Betfagé, que es el lugar de los higos, en donde había una asna y tenía su asno atado. ¿Sí? Y le dijo por boca de ellos, vaya y le dicen al dueño, desaten el burrito y se lo traen. Y le van a preguntar al dueño, oiga, ¿para dónde lleva mi burro? ¿Y ustedes qué le van a decir? El Señor lo necesita. Y así fue como lo hicieron. Y cuando lo trajeron, el burrito vino y él se sentó en aquel hijo de asna. Esto se cumplía la profecía de Zacarías. Esto cumplía con todo lo que los profetas habían dicho. Y ellos hicieron la bajada de ahí, de Betfagé, pasaron el valle del Cedrón y llegaron a la esplanizada de Jerusalén. Y llegaron a la esplanizada donde estaba el templo. Y la gente salió con ramas que cortaban de los árboles y vitoreaban al Señor y decía, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en la religión se bautizó ese hecho como el Domingo de las Palmas, o el domingo en que el Señor entró montado en esa borriquita a Jerusalén. Note algo, durante los 3 años y medio que estuvo el Señor Jesús nunca se montó en un caballo, ni en nada, ni en ningún carro, todo fue a pie. Ese día fue el único día que Él permitió sentarse en ese burrito. Y viene la gran pregunta, ¿y cómo si era un rey o estaba anunciando que era la entrada de un rey, entró en un burro? Bueno, tenemos que ver la escritura y qué pasó con el rey David. Y podemos entender muchas cosas de las que se dieron ahí. Pero lo cierto es que así es porque el Señor hizo cumplir proféticamente todo lo que se había señalado acerca de él. Y fue como él entró y todo el mundo gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos gritaban y ovacionaban al rey. Y aquellos los fariseos estaban, como diríamos a lo hispano, enchilados, llenos de odio y de ira, totalmente más, porque recién había sucedido lo del gran milagro de la resurrección de Lázaro. Y ellos estaban pero enchinados de cólera. Y la cosa estaba tan difícil. Y que unos decían, Señor, manda callar a estos. ¿Por qué tanto alboroto? Déjele, porque ha llegado el día, deje que ellos griten. Si ellos se callan, las piedras gritarán. Y el Señor permitió esto. En el relato, bueno, en el caso de Juan, cuando se presentó de que él echó fuera a los cambistas, esto lo vamos a encontrar comenzando el Evangelio de Juan, que él sacudió y que hizo un cordel, un látigo y sacó a todos los cambistas y vendedores de aves que estaban ahí en la esplanizada del templo. Juan lo pone al inicio del Evangelio. Los demás evangelistas lo ubican cuando esto sucedió, que es exactamente como sucedió. Bajándose él del burrito fue la primera cosa y la primera actitud que él tuvo, y de limpiar aquel lugar. A partir de ese día, por 4 días, el Machía, que es el Cordero, y yo estuve explicando acerca del Cordero, estuvo en silencio
oculto. Solamente todas las mañanas por 4 días él venía al templo y continuó enseñando, pero no hizo ningún milagro, no hizo más nada y no se movió a ninguna parte. Él venía, enseñó en la mañana ahí en la explanizada del templo y luego se regresaba a su lugar de oración. 4 días. Esto hizo volver a reconocer lo que sucedió con los corderos en el tiempo de Moisés, que Yahweh le había dicho a Moisés que guardara a cada familia un cordero y lo tuvieran encerradito en la casa y lo alimentaran y lo cuidaran por 4 días. Y que al 4.º día ellos tenían que sacrificarlo y la sangre usarla para ungir los dinteles y las jambas de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo cuando iba a acontecer. Esto se cumple, recuerden siempre, sombra y sustancia, sombra y sustancia. En el antiguo pacto es una sombra de la sustancia de lo que iba a acontecer en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, esa sombra, porque es una sombra en cuanto a un recuerdo de algo que aconteció, se convirtió en sustancia porque esto se cumplió en la persona de Yahshua, que es el Cordero de Dios. Y él estuvo guardado por 4 días, a excepción las mañanas que él venía y enseñaba, y luego se iba. 4 días, hasta que vino la celebración de Pesach, que fue el jueves, la víspera de su pasión. Y es el acontecimiento de lo que oportunamente vamos a celebrar el próximo jueves. Bien, eso creo que todos lo entendemos. Ahora vamos a ver algo. Quiero ubicarlos en la mente de los judíos, porque es muy importante que entendamos cómo miraron esto. Estoy hablando de la escritura atrás. ¿Qué era lo que había en el corazón de todos los judíos? Bueno, desde un principio, después de la conquista que se llevó a cabo. ¿Cuándo fue la conquista? ¿A quién conquistaron? ¿Cuándo es el tiempo de la conquista? Cuando pasó lo del éxodo, la salida de Egipto. ¿Cuándo fue el tiempo de la conquista? Hello. Cuando Josué entra para ir a tomar la tierra prometida, él tenía que ir a conquistar todos los pueblos que estaban adversos a ellos. Recordemos algo, la tierra en el principio fue entregada al padre Abraham. El padre Abraham, por las condiciones de hambre, con 70 de su familia, se largaron todos para Mizraim, o sea, para Egipto, y ahí quedaron presos por 430 años, hasta que vino el tiempo del éxodo. Vino el tiempo del éxodo y cuando llegaron al Sinaí fue la dación de la ley, ellos se forjan como nación, pero seguiría inmediatamente la conquista. Cuando hablamos en la palabra de la conquista, usted debe de tener esto en la mente. Para los que a veces dicen, ay, ¿para qué me voy a aprender los libros de la Biblia? Le podemos preguntar a los discipuladores y a la gente que los enseña, y los otros dicen, ay, yo no me voy a aprender eso, no tengo tiempo para aprenderme eso. Espérate, tenés que ubicarte en el tiempo. Cuando yo o cualquiera te pregunta, bueno, en el tiempo de la conquista, usted inmediatamente, wow, ya sabe cuándo es la conquista. ¿Quién fue el conquistador? Josué. Y ahí fueron a volar machete para bajarse todas aquellas gentes para poder tomar la tierra prometida. No es que los votaron a ellos, no, es que aquellos se acomodaron en la tierra que ya no les pertenecía. Y Yahweh había dado la orden y ellos fueron a volar machete y vino el tiempo de la conquista, el tiempo de Josué. Bien, desde los tiempos de la conquista, y voy a ubicarlo, recuerde que los años que corren antes de Jesús son diferentes de nosotros. Se vienen de adelante para atrás. Mientras que cuando partimos de Yahshua a nuestros días, partimos de lo pequeñito a lo grande. Los años van aumentando para allá. Aquí vienen disminuyendo y llegamos al cero. Bien. Cuando se
se desarrolló el tiempo de los jueces, porque terminada la conquista, vino el periodo de los jueces. Esto ocurrió entre el 1350 y el 1050, venimos para atrás. ¿Sí? Fueron 300 años en que los jueces estuvieron batallando y luchando, como explica la Escritura. Y Yahweh Elohim, Él, a través de los jueces, trató de cortarte la mente de aquellos. ¿Qué cosa? No, ya pasó eso, la esclavitud. Si ahora eran esclavos de otra forma. ¿Qué era lo que vino después? ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de los jueces? Muy bien, la idolatría. Tenía que sacarla del corazón de ellos a toda la idolatría y todos los ídolos que ellos se fabricaron. Y se manifestó anarquía y apostasía de Israel, porque cada vez que se levantaba un juez, se redimía el tiempo. Se moría y otra vez volvían a los ídolos. Parece como en los tiempos de ahora. Y vamos a recordar 6 jueces mayores y 6 jueces menores: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Y 6 jueces menores: Samgai, Tola, Jair, Isbán, Elón y Abdón. Y todo el libro de los jueces, que van a terminar allá en 21-25, dice que en los días no hubo rey y cada uno vino y comenzó a hacer lo que bien le parecía. Y fueron tiempos muy difíciles. Entonces viene el enlace de la historia. Terminada la época de los jueces, viene el desarrollo de Ruth. ¿Y ustedes se acuerdan quién era Ruth? Muy bien, la moabita. ¿Y de quién fue la mamá Ruth? Entre lo que usted cavila por falta de escritura, entre lo que cavila andando buscando la señal que no va a llegar nunca, espérese, entre lo que usted piensa, lo que quiero saber, ¿de quién fue ella fue abuela de quién? Sí, vino Isaí y de Isaí vino luego el rey David. Y esto avanza en la historia. Y usted, después de Ruth, va a encontrar los 2 libros, el primero de Samuel y el segundo de Samuel. Ahora, cuando nació Samuel, eso era una trifulca. Y Samuel, bueno, ¿de quién era hijo Samuel? De Ana y del Elcana, de ese matrimonio. ¿Y dónde fue a parar el Samuel chiquitito? Al templo. ¿Y qué fue a hacer la madre? Fue a regalarlo al templo. Espérese, fue así que fue a regalarlo al templo. No, entonces no fue así. ¿Cómo fue? Si todos hablan, no puedo. Muy bien, ella no anduvo regalando nada. Fue un ofrecimiento que le dio a Yahweh y le dijo: si tú me bendices con un hijo, yo me comprometo que ese hijo te servirá todos los días de su vida. Y así fue cuando pequeñito ella vino y lo trajo al templo y ahí estaba en el templo. ¿Y a dónde tenían durmiendo a Samuel? En la casa del perro. ¿Dónde tenían durmiendo a Samuel? Al lado del arca del pacto. Esto es muy interesante. Y su padre, perdón, no su padre, porque era el que hizo el papel del padre, que fue Isaí. Isaí era el padre de los otros 2 muchachos, legítimo. De Samuel era su mentor, su guía. Y Elí estaba perdiendo la visión porque dejó que los hijos hicieran lo que les pegara la gana. Y el Señor se disgustó y dijo: los voy a cortar y ninguno de ellos será mayor ni vendrá generación que pueda continuar. Y entonces
vino y se desarrolló. Y Samuel, cuando creció, se convirtió en el profeta de Dios y en el juez del Señor. Ahora, este profeta, Samuel, él tuvo dos hijos. Uno se llamó Joel y el otro se llamó Abías. Cuando leemos la historia en 1 Samuel capítulo 8, verso del 1 al 7, y también fueron jueces ellos dos, pero no fueron rectos, también fueron malvados e incitaron a los líderes. Estos dos, los hijos de Samuel, incitaron a los líderes para que dijeran: ve donde mi tata y pídales un rey y dígale que necesitamos un rey. Y vinieron a azuzar a todos los que estaban en ese entonces en gobierno y dijeron: queremos un rey. Entonces Yahweh le dijo a Samuel: en todo lo que te digan, hazlo, porque no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y haz lo que ellos te piden. Ellos te piden un rey, dales un rey. Oye la voz de ellos y pon sobre ellos ese rey. Y ese rey que ellos quieren caminará como todos los reyes de la tierra, y será el crujir de dientes y el dolor de ellos. En 1 Samuel 10:24, el pueblo clamó por uno, y ese fue el hijo de Cis, y este era Saúl. Y fue el primer rey de Israel, el primer dolor de cabeza que recibió Israel. Y vino el rey Saúl y duró en el gobierno 40 años. Y después de Saúl vino David. Y David sí estaba con un corazón conforme al corazón de Yahweh. Y reinó, gobernó por 40 años. Y luego vino un hijo de David y fue Salomón el segundo, porque primero lo mató Yahweh. El segundo fue Salomón y fue levantado como rey y duró 40 años. Y la monarquía se mantuvo por esos 120 años, 40, 40 y 40. Y ahí caminaron y anduvo. Cuando encontramos esto en la palabra, esto lo estoy diciendo porque quiero que observe la trayectoria de Israel. ¿Qué era lo que había en el corazón de Israel cuando vino Yahshua? Cuando encontramos todo esto, nos encontramos que a la final el Salomón hizo algo horrible. A pesar de que Dios le habló a Salomón, a pesar de que el corazón de Dios se agradó con Salomón, y a pesar de que Salomón fue el que inauguró y levantó el templo que ya estaba en el corazón de su papá David, pero el hacedor de esto fue Salomón. Pero con todo y esto, las mujeres perdieron el corazón de Salomón. Atención. Y los jóvenes que se esnarizan por la carne, atención a esto. Él perdió la cabeza y entonces él vino y fabricó 3 templos más a dioses malignos y perversos, a Milcom, a Quemos y a Moloch. Y fueron 3 que hicieron perder el juicio al pueblo de Israel. Y ellos hicieron romper el pacto de Yahweh y fue algo horrible. El reino de Salomón se partió en 2 y quedó un criado de él que se llamó Jeroboam. Y él tomó 10 tribus del norte, y el hijo de Salomón fue Roboam, y tomó 2 de las tribus, que fue Judá y Benjamín. Y así se partió el reino en 2 reinos que se llamó el reino del norte y el reino del sur. A partir de ahí, 344 años estuvieron 20 reyes en el sur, en el lado de Judá, que fue del 930 al 586. Y ellos recibieron el exilio por los babilonios y fue preso Jerusalén, Judá, fue preso y llevado preso a Babilonia por 70 años. Luego, 100 años después, fue lo que pasó con las tribus del norte, que los reyes, el rey de Asiria llevó preso a las 10 tribus y se las llevó. Esto ocurrió en 209 años y
el reino se llamó el reino de Samaria. Esto ocurrió del 930 al 722 y hubo 19 reyes. En el caso de Judá, que hubo 20 reyes, 8 hicieron lo bueno delante de Jehová. En el caso de la tribu del norte, 19 perversos reyes, solo uno fue el único delante de Jehová y este fue Jehú. Y de ahí no sirvió nadie y de ahí el Señor los acabó a todos. Y esto se acabó. Cuando termina esto, entra en un periodo que se llama los 400 años del silencio, en donde no hubo reyes en Israel, en donde pareciera que la voz de Dios estuvo aquietada por 400 años, desde ahí hasta la llegada del Mashiach, cuando vino el Señor Jesús 400 años después. Ahora, el exilio de Babilonia ocurrió con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Quiénes eran los profetas que estuvieron al frente durante esa época? Fueron Jeremías y Habacuc. Y en Babilonia hubo dos, que fue Ezequiel y Daniel. La caída de Babilonia, que sucedió en el 539, vino luego la reconstrucción del templo y vino Esdras y Zorobabel y levantaron el templo. Y entonces vino y entró, mientras esto sucedía, vino la llegada de la reina Esther con el rey Asuero allá en Susa. Y recuerden que de ahí fueron enviados estos para reconstruir el templo. Es muy importante cuando llevamos este recuento, porque es muy importante. No se puede hablar sobre las olas, tenemos que hablar con los principios de la palabra. Ahora, esta espera de los 400 años, la espera por el Mashiach. Entonces ellos esperaban un rey. ¿Y qué era lo que esperaban? Que fuera reivindicado el reino de David, donde se había perdido todo, porque con Salomón se perdió todo. Y ellos esperaban la reivindicación de David y que entrara otra vez en vigencia. Cuando vino el tiempo de Yahshua, los talmidim, que son los discípulos de Yahshua, ellos pensaron igual como todos los demás israelitas. Después de la resurrección de Yahshua, antes de él marcharse al cielo, ellos se juntaron para prácticamente despedir al Mashiach. Ahora, hay algo interesante cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Están reunidos con el Mashiach y todavía había pasado lo que pasó de la muerte del Señor Jesús, de la resurrección de él. La habían experimentado, había pasado lo que pasó con los dos discípulos de Maús, había pasado todo esto. Duraron 40 días. Esto es muy importante tenerlo, porque a veces las personas se hacen un lío en la cabeza. ¿Cuántos días pasaron desde el día de la resurrección del Mashiach hasta el día de la ascensión? 40 días. ¿Cuántos días pasaron del día de la ascensión al día de la venida de Ruah sobre el colegio apostólico? 10 días. ¿Cuántos días pasaron de la resurrección del Mashiach hasta la venida del Espíritu Santo? 50 días. Y en griego se llama Pentecostés, pero en hebreo se llama Shavuot. Y es la próxima celebración que tenemos nosotros. Aquellos celebran el tiempo de la dación de la ley y cuando Israel fue constituido en nación. Del agua acá, el Shavuot significa la presencia de Ruah, del Espíritu de Dios en cada nacido de nuevo hasta el final de los tiempos. Y eso debemos de tenerlo bien claro para que no tengamos confusión. Es muy importante. Vamos a recordar cuando Yahshua estaba bebito en los 8 días de su nacimiento. Dos personajes bien importantes. Uno era Simeón, el anciano Simeón, que lo tomó en su brazo, lo levantó y cantó el Nun Dimitis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz
porque mis ojos han visto a Dios mi Salvador. Y Ana, la profetisa, había hablado acerca del Mashiach por mucho tiempo. Y cuando leemos allá en Lucas 2:38, nos encontramos todos estos acontecimientos. Se habló del niño y se habló de que todos estaban esperando ¿a quién? Al Redentor de Israel, al que tenía que venir a reconstruir el reino desde los tiempos de David. A todos eso ellos estuvieron esperando esta restauración. Pero toda esta gente, y esto apúnteselo en su corazón, todos ellos, los ojos de todos ellos estaban vendados porque no vieron la revelación. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. Cuando no hay iluminación de la palabra, la revelación queda opaca, porque nuestros ojos carnales evitan que nuestros ojos espirituales vean la grandeza y el desarrollo de lo que el Señor tiene en la visión. Aquellos ciegos nunca vieron la profecía que se estaba ya cumpliendo en los tiempos del Mashiach. Y tampoco alcanzaron a ver la profecía que dictó el anciano Simeón cuando tomó al niño en sus manos y que trajo en aquel día de la circuncisión de Yahshua. Cuando leemos esta historia en Lucas 2:30-32, esto es algo grande y maravilloso. Mira, es una cosa impresionante. Y en la religión siempre se agarra el rábano por las hojas, ¿no? Entonces ahora lo que se celebra, y lo celebran el 2 de febrero, y llaman el Día de la Virgen de la Candelaria. Y todo el mundo a comprar candelas y alumbrarse con candelas, porque cuando venga el juicio no le va a prender ninguna candela. Candela le van a dar en el otro lado. Si no tenemos la apertura, esto es una cosa impresionante. Y nosotros no celebramos eso. Lo que celebramos es la anunciación que hizo Simeón cuando levantó a Yahshua, que es la luz del mundo, para traer luz a todos los que estaban ciegos. Dijo el anciano Simeón: mas mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones gentiles y gloria de su pueblo Israel. Luego se iniciaría la inauguración del reino del Mashiach, y no era ahora solamente para Israel. Sería la proclamación del reinado universal del Mashiach. Recuerden en el discurso de Juan 10 del buen pastor, cuando él dijo: yo tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. Y ellos tampoco entendieron. Bueno, ¿y esas ovejas de quién eran? ¿De quién estaban hablando? Diga: de mí. De mí. Claro, de todos nosotros y de todos los gentiles, que nosotros nos jactamos y decimos que somos mejores que los israelitas. No somos peores que ellos, porque habiendo venido la luz del mundo, a estas alturas ni siquiera manejamos el evangelio. A estas alturas hacemos caso omiso, nos vale chicharrón lo que hablan las 13 cartas de Pablo, y nos interesa un bledo el regreso del Mashiach cuando venga a cumplirse la 70ª semana. Estamos peor que aquellos ciegos. Y no hay peor cosa que un ciego guiando a otro ciego. Ahora, aquí viene el asunto y la cosa buena para nosotros. Desde ese entonces hasta el día de hoy han pasado 2000 años. Y estamos en esta época de esos 2000 años. Desde el tiempo de la ascensión del Señor a nuestros días. Y Él no ha regresado, no ha venido. Los que estaban reunidos, es una cosa grande, hermano. Mira, vieron el asunto de la resurrección. El Tomás que vino y que dijo que hasta que no metiera sus dedos en las llagas y su mano en el costado no creería. Pero resulta que todos fueron peor que Tomás, porque él les echó en cara a todos aquellos que no habían hecho caso a las mujeres, porque trajeron el anuncio de que él había resucitado.
Y todavía después, 7 de ellos se fueron a pescar. Yahshua no se había ido. Y ellos volvieron al oficio de pescadores. Y cuando estaban en aquella mañana pescando, que sacaron ¿cuántos peces? 57. Lean palabra, por favor, lean palabra. Siempre los cogemos en las curvas. Y luego los separaron. Bueno, déjalo, no discutamos ahora. Siga el predicador, escúchalo. Y Yahshua vino, y cuando ellos venían aventados, dijeron, es el Señor. Yahshua ya les tenía el desayuno listo. Porque ese es nuestro amado Yeshua. Él siempre está delante. Al Pedro lo restauran en la playa. Le dijeron 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Ay, ¿cómo que no, maestro? Claro que te amo. Y todavía, después de que fue restaurado, Juan venía atrás y él iba con Pedro. Y se pone a preguntar el Pedro, ¿y este que viene atrás qué le pasa? Y dijo el Señor, si yo quiero no muere. Y el chismoso corrió la noticia de que Juan nunca iba a morir. Esto es impresionante, hermano. Y ya habían visto al Mashiach. Y ellos estaban cerrados en su corazón. Bueno, siguieron caminando, pasó todo esto. ¿Cómo es posible que cuando llegamos a Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6, dijo, le preguntaron al Señor ahí. Voy a leerlo literalmente. Los que se habían reunido. ¿Y cuántos se habían reunido? Era una balsa de gente. Pero toda esta gente, escucha, ni uno de ellos tenía luz. ¿Cómo se atrevieron a preguntarle a Yahshua, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Y Yahshua paciente hasta el final. Dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su inmensa gracia y voluntad tiene preparado. Les dijo, ustedes no saben nada. Si hubiéramos estado ahí presentes, espérense, faltan 2000 años de historia donde vamos a meter una catizumba de gente que ustedes no la quieren tener. Y ellos van a ser también redimidos por la gracia, no por las obras. Pero estos preguntaron, ¿y será el tiempo será el tiempo en que vas a restaurar a Israel? Cuando él entró triunfante, él no entró triunfante. Bueno, entró triunfante sobre los judíos y la ponencia de los judíos. Y entró triunfante para la ciudad de Jerusalén. Pero lo que hoy celebramos acá no fue ese triunfo de él en Jerusalén. Estamos celebrando lo que va a acontecer. El rey justo juez vendrá sobre la tierra y vendrá impartirá su juicio sobre todos los pueblos y naciones. Y entran aquí los gentiles. Y ahí entramos todos. Y él vendrá y se sentará en el trono de David, su padre, desde donde él impartirá entonces la justicia sobre toda la tierra. Esto no podía estar en la mente de ninguno de los amados de él, de aquellos discípulos. Ellos no podían ver esto, hermano, no adivinarían, no se les había revelado. Pero usted y yo, que estamos ya al final de la punta, estamos llegando al final de todo, podemos mirar los ojos hacia atrás y puedes decir conmigo, oh Señor, cuánta misericordia has tenido para aguantar a tanto pisote desde el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, y veamos toda la historia que es una balsa de diabólicos. Y nos encontramos que en medio de todo eso, Ruá caminó centuria tras centuria, década tras década, y en todos los tiempos tenía lista una cosecha para el reino venidero. Y usted y yo somos parte de eso. Sí, y solo sí, usted permanece firme y fiel en su palabra. ¿Alguien dijo amén? Ahora vamos despacito para comernos el pescadito con espinitas.
Cuando se registra en la palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 de Juan, ahí comienza a hablarnos de algo grande y maravilloso. Y esto vale la pena que lo podamos ver ahora mismo. Y voy a leer en el verso 21 al 23. Y dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Y el Padre no vendrá aquí a juzgar a nadie, ni el Espíritu de Dios. Cristo, el Hijo, el que tiene cuerpo, pero ahora glorificado, es el que vendrá. Todo el juicio le fue dado a él. Dice el verso 23, para que todos honren al Hijo, como así dicen que honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bueno, el juicio fue entregado a él. Y los que hablan de que es Yahweh, que es Dios, que aquí Jesús no pinta, que es el menor, que como que fue criado, que fue engendrado. No entendemos eso porque tenemos mente de pisote. Y los pisotes no piensan. Y esto es impresionante, hermano. Y esto es impresionante. Pero cuando tenemos la revelación del Espíritu, hay gracia y hay misericordia. Recuerden ustedes el pasaje del capítulo 9 de Juan. La historia del ciego de nacimiento y el complaint que se arma con Yahshua, con aquellos, se agarraron al ciego que lo habían sanado y dijeron, ¿quién fue el que te sanó? Tú eres todo pecado desde que naciste. Y era un conflicto. Llegaron al final y cuando llegaron al final, Yahshua le dijo quién era él. Y él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Pero cuando él dijo, yo soy el que te ha sanado, él dijo, yo creo, Señor. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente el ciego? Y adoró. Y aquí cuesta traer a alguien a la adoración. Casi hay que jalarlo como perro. Venga, 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 aquí, venga a adorar. No, dígame, ¿es impresionante o no? ¿Estamos peor que los judíos o no? Aquellos se quedaron esperando el Mashiach para restaurar Jerusalén. Y nosotros, ay, el día cuando Él venga, sí, qué lindo, yo me voy con el Señor. ¿Para dónde, hermano? ¿Para dónde, hermano? Se nos hace difícil venir y postrarnos y decirle, yo te adoro, Señor. Tú has sido grande y maravilloso con mi vida. ¿Habrá alguno que pueda decir eso aquí? Sí, amén. Yo quiero ver la mano del amén. Sí, levantar las dos luces. Saliste de los muertos a los vivos. Y mi esposa también fue arrancada de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos. Y más de uno que hemos visto la gracia y misericordia de Él. Tenemos que bendecir. ¿O será que esperamos que nos pase algo para comenzar a creer y adorar? Siguió diciendo aquí el Evangelio en el verso 39 de Juan 9. Yo he venido para juicio a esta tierra. Sí, y vine a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, queden cegados. Eso es juicio del Señor. Ay, no hable así tan duro. Así me lo pueden decir a mí, pero decírselo al Mashiach. A él no se lo pueden decir y no lo pueden rebatir. Juan 12, 31. Yo me gozo cuando abro las páginas de la Escritura y se pone vida en ellos. Y esto se pone pero caliente, un cable caliente, aleluya.
Mire lo que le dijo al Satanás, a los que todavía están temblando delante de Satanás. Ay, no sé, hermano, porque aquí no. Mi abuela decía que si hacemos esto, mira, que si pasamos debajo de la escalera, mira, que si salía el gato negro, mira, que si no adoramos a Santa Muerte, mira. Y así los tiene el Satanás. Ay, pero mira, cuando leemos aquí en Juan 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esa es una palabra contundente del Mashiach, al que tú y yo adoramos y bendecimos y magnificamos. Y tenemos que decirle gracias, Señor. Mire, hay un relato muy interesante que está en el Evangelio de Mateo 12, pero como es siguiendo la escritura de Isaías 42, prefiero que abran aquí toda la escritura de Isaías 42. Después usted en su casita va a saber lo que dice ahí en el Evangelio de Mateo 12, del 17 al 21. Pero mira aquí lo que dice Isaías 42. He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quiénes están hablando y de quién está hablando? Está hablando de Yahshua. ¿Y quién está hablando? El Padre. Yo lo he puesto sobre él, le he puesto mi espíritu, y él traerá en justicia a usted, a mí, a todos aquellos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los mexicanos, a todo el cono sur, a los isleños, a toda la existencia de todas las tierras. Yo los traeré hacia mí, porque él impartirá justicia. ¿A dónde? Dígalo, a todas las naciones. Fue lo que hicimos esta mañana cuando estábamos ovacionando a nuestro rey. Es el rey de todas las naciones. No queriendo decir que Israel quedó de lado. No queriendo decir que Israel es de mantequilla y que no la cuentan. Líbranos el Señor si decimos eso. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y en Israel estará el trono donde se sentará el Mashiach, pero desde ahí regirá todas las naciones con su espíritu de justicia y matará con su boca el espíritu del inicuo. Y esto será grande. Hoy estuvimos aquí ovacionando, alabando y magnificando al que traerá justicia para todas las naciones. El espíritu de Yahweh, ¿se acuerdan en Isaías 1? Está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y él trae el anuncio para los gentiles. Y usted y yo somos gentiles. Israel no podía entender esto. Y he puesto sobre él mi espíritu. Y él traerá la justicia sobre todas las naciones. Los religiosos llaman este día Día de las Palmas. Y llaman el Domingo de Ramos. Y aquellos cocinan la palma del año pasado para hacer la ceniza con que se van a untar para el año que viene. Y dale que dale, es un rol, pero ¿para dónde vamos? Para ningún lado. Aquí no trajimos palmitas para que usted no guarde ninguna. Aunque diga que era para un recuerdo, usted no va a guardar ningún recuerdo de ninguna palmita. Aquí elevamos las naciones. Ay, pero yo no quiero levantar esta bandera, yo quería levantarla de mi país. Ah, sí. No es que usted tiene que derramar su corazón por todos para que nazcan de nuevo. No importa si son mexicanos, no importa si son hondureños, ya el Señor los perdonó. No importa si son costarricenses, ya el Señor tuvo misericordia. No importa quiénes sean. Levantamos a la gente de todas las naciones. Lesbi, así es. Erika, así es. Todas las naciones serán levantadas a causa del pregón tuyo cuando tú llames a los que no son salvos para que ellos sean salvos y procedan al don de salvación que el Señor ha preparado.
Hoy estamos celebrando de antemano que no ha sucedido el regreso triunfante, porque Él vendrá a juzgar a todas las naciones. Y no quiere decir que Israel fue echado de menos. Este es el tiempo en que el Señor en el final restaurará a Israel. Aquellos no entendieron. Le dijeron ahí en Hechos 1:6, Señor, ¿será ahora el tiempo en que vas a restaurar a Israel? Ahora le hago la pregunta, ¿y para qué ellos querían que restauraran a Israel? Para que ellos imperaran, reinaran y ellos dijeran, ay, sí, nosotros somos la pupita del cono, nosotros somos Israel, nosotros somos el pueblo querido. Pero el Señor dijo, no os toca a vosotros conocer las sazones del tiempo que el Padre en su sola potestad ha destinado. ¿Y por qué? Porque Israel sí será tratado allá, en el final de los tiempos. Entre tanto le dieron espacio a los gentiles por todos estos años para que nos arrepintiéramos, pero igual como el perro que vuelve al vómito. Una y otra vez nos empecatamos y volvemos al confesionario. Una y otra vez nos empecatamos y decimos, ay Señor, perdón, 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 Santo de Jehová, perdón, perdón. Descaro es lo que tenemos arriba, que no nos da vergüenza ni nos duele lo que el divino Salvador hizo en la cruz del Calvario para habernos redimido. Usted y yo somos más que bendecidos. Usted y yo tenemos el derecho de celebrar no la reivindicación de Israel, la reivindicación de todas las naciones, porque el género humano que fue llevado a la cruz del Calvario, desde Adán hasta el último que entre a esta tierra, será reivindicado si ellos quieren. Y el Señor les ha dado apertura para que ellos puedan entrar. Mirad qué hermoso cuando leemos las páginas del libro de Revelación de Apocalipsis capítulo 21, cuando habla de la nueva Jerusalén, en los versos del 10 al 11, que dice la existencia de la Sión celestial, de la nueva Jerusalén, la desposada, la esposa del Cordero, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, que es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todas las naciones proclamarán la grandeza de Yahshua, porque Él es el Rey de gloria y Él viene por su amada. Más que un domingo de palmas, estamos ovacionando al que estará al frente de todas las naciones. Aunque las naciones no lo quieran recibir, aunque lo vomiten a Él, el Señor los pondrá como estrado debajo de sus pies. Y Él vendrá e impartirá su justicia y vendrá con cetro de hierro, y todas las naciones tendrán que someterse delante de Él y confesarán a una que Yeshua es nuestro Rey, el Rey eterno. Dale gloria a Él.
Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Hosana al Rey, al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Hosana, Hosana al Rey. Cuán hermoso eres, Mashiach Santo. Gracias por todo lo que tú hiciste. 2000 años atrás tú entrabas triunfante a la ciudad de Jerusalén. Y esto es algo que evocaba a lo que está por suceder ahora, Señor. Porque tú vendrás como Rey justo y juez y juzgarás todas las naciones y te sentarás sobre el trono de David. Impartirás, Señor, en la apertura de ese milenio, Señor, un reino de justicia, un reino de virtud, Señor, en medio de todas las dificultades y las cosas que también estarán por suceder. Después, en el final de todo, nos juntaremos contigo, Señor, hacia la nueva Jerusalén, Señor, y nos gozaremos contigo eternamente y para siempre. Permítenos en estos días de reflexión profunda, de poder venir aquí a celebrar, Señor, el día jueves para recordar la instauración del nuevo pacto, el viernes que entregaste tu vida por amor a nosotros, el sábado el día del silencio, donde la tierra quedó totalmente tapada en el silencio, y el domingo victorioso, en que es el primer día de la semana, tú te levantaste, sol de justicia, y dejaste la tumba y ella quedó vacía, y viniste para reinar, Señor, enviando a Arruá para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final de los tiempos. Cuánta gracia, Señor, cuánta misericordia, Señor, cuánto amor y cuánta bondad. Hemos de decirte gracias, Señor, en la celebración de esta primer fiesta del año que es llamada Pesach, donde son tres en una, la primicia que eres tú, la primicia de la resurrección. Los panes sin levadura, porque en ti no hubo pecado, y fue cocinado en el horno de la cruz del Calvario, Señor, y ahí, Señor, entregaste tu vida. Y la Pascua, el Cordero Pascual que fue inmolado por nosotros. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Permítenos, Señor, que podamos celebrar con celebración grande estos acontecimientos, Señor, en este primer día de fiesta, en esta Pesach o esta Pascua. Te damos honra y gloria. Bendigo, Señor, a los hermanos que se van a quedar ahora para el ensayo final, Señor, que no será largo. Dale fuerza física, fortaleza y ánimo en su alma. Cuando ellos salgan de acá, salgan con gozo, con júbilo, y sus fuerzas serán restauradas cuando tomen sus alimentos. Pero este tiempo es un tiempo en que lo van a dedicar para que tú seas honrado y glorificado. Señor, damos gracias por este día maravilloso.
Y clamamos, Señor, para que el resto del día sea un día de gran bendición. En paz y bendición nos has traído, en paz y bendición nos iremos, no de tu presencia, sino de esta relación de amor, Señor. Y decimos gracias, Señor. Mientras las danzarinas se cambian.